Bueno, Señor Jesucristo, te damos la bienvenida entre nosotros y te reconocemos como la persona más importante entre nosotros. Y delante de la presencia del Señor, todos nos sentimos bienvenidos. Tomen asiento. A todos nosotros, cuando vamos a la escuela, nos enseñan la historia de nuestro país y se nos quedan los personajes. Yo sé que si le pregunto al salvadoreño, al hondureño, al colombiano, hay una sola colombiana aquí, me va a decir los nombres de los próceres que le dieron el fundamento a cada uno de nuestros países. Para los judíos o los israelitas es lo mismo, solo que no eran como guerreros, ¿no? Y ellos siempre hablan de tres personas: Abraham, Isaac y Jacob. Y esos personajes del antiguo Israel tenían por costumbre, antes de morir, orar por sus hijos y bendecirlos. Y era una costumbre. No solamente costumbre, sino que era algo que lo planeaban y lo anticipaban. Por ejemplo, en el caso de Isaac, cuando él cumplió 90 años, pensó que ya su muerte estaba cerca y dijo: es mejor que yo bendiga a mi primogénito. Y lo llamó a Esaú y le dijo que ya había llegado la hora de darle la bendición patriarcal, que fuera de cacería y le preparara la comida favorita y que después de ese banquete le iba a dar la bendición patriarcal. Mientras Esaú andaba de cacería, la esposa y Jacob hicieron un plan. Ustedes conocen esa historia. Y el plan consistió en engañar a Isaac de tal manera que cuando estuviera orando por Esaú, realmente lo hiciera por Jacob, que lo hiciera, bendijera a Jacob pensando que estaba bendiciendo a Esaú, o sea, un engaño. Y bueno, eso trajo muchos problemas. Los años pasaron y Jacob ahora está anciano. Y ahora le va a tocar orar por sus hijos y sus nietos. Y yo me imagino que él pensó, ¿no?, que el día cuando él le robó la bendición patriarcal a su hermano. Y al bendecir a sus hijos, él comenzó por José. Pero como José era el escogido de Dios para bendecir a toda esa familia, era realmente el primogénito, por tradición debía haber sido Rubén, pero Rubén cometió un terrible error. Entonces ahora se nota claramente que el escogido por Dios era José. Entonces a Jacob quiere bendecir a José y lo quiere hacer de una manera doble, y lo va a hacer bendiciendo a los dos hijos de José. Y me imagino que recordó cuando él le robó la bendición a su hermano Esaú. Y a la hora de bendecir a sus dos nietos, cruza las manos. Entonces eso fue una bendición un poco controversial, un poco curiosa, porque mire, a la hora de recibir la bendición hace como una trampa. Y ahora que la va a dar, entonces también vuelve y hace como una trampa, ¿no? Pero de todas maneras, Dios estaba obrando ahí. Y en esta mañana vamos a ver qué tuvo de especial esa bendición. Porque es un poco raro lo que está pasando acá. Se sale del patrón, se sale de lo que se acostumbraba a hacer. Entonces, esta bendición, en primer lugar, fue una bendición controlada, porque Jacob mantuvo el control sobre ella. Abran en Génesis capítulo 48, el versículo 12 hasta el 14, creo. Voy a leerle. Usted no tiene ahí el 12, pero yo lo leo. Entonces José
lo sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Pongamos esto en contexto. Jacob le ha pedido a José que cuando muera lo entierre en Canaán, no en Egipto. Pasan unos días y le avisan a José que Jacob está enfermo. Entonces José se viene con sus dos hijos, Manasés y Efraín, a recibir la bendición. Y cuando llegan, entonces Jacob se sienta en la cama, hace un esfuerzo, se sienta en la cama y José le presenta a los dos hijos, Manasés y Efraín, o Efraín y Manasés. Y entonces él está ahí sentado y los recibe y los besa. Y entonces el versículo 12 nos dice que José los sacó de entre sus rodillas, porque él está sentado y los tiene acá. Y se inclina en tierra José. Ahora sí el verso 13. Los tomó José a ambos, Efraín y Manasés. A Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel. ¿Quién es Israel? Jacob. Y a Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel. Y los acercó a él. Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza, bueno, porque ahora me tengo que voltear así, la puso sobre la cabeza del menor, Efraín, y la izquierda sobre la cabeza del mayor. ¿Están entendiendo? Cruzado. Controlando las cosas, saliéndose del patrón. A ver qué más dice acá, a su izquierda, sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Está evitando bendecir al que le corresponde, va a bendecir al segundo. De acuerdo a la tradición, debería haber puesto la mano derecha sobre Manasés, porque era el mayor. Lo que pasa aquí con los tres patriarcas es que Dios no sigue la tradición. Dios obra a su manera. Porque, por ejemplo, en el caso de Abraham, el primogénito era Ismael. Pero el que recibió las bendiciones y las promesas fue el menor, Isaac. Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. El primogénito era Esaú, pero el que recibe las promesas es Jacob. Y Jacob tiene 12 hijos. El primogénito es Rubén, pero Rubén no hereda las promesas, las hereda Judá. Pero el hombre que Dios usó en ese tiempo para bendecir a esa familia fue José. Entonces Jacob le quiere dar a José doble porción de bendición y lo va a hacer a través de sus dos hijos, Efraín y Manasés. Pero cruza las manos porque le quiere dar prioridad al segundo. O sea que esto aquí lo que pasa es que Dios no sigue la tradición y nosotros sí somos tradicionalistas. Si algo nos funciona de una manera, queremos seguirlo haciendo de la misma manera. Pero Dios no es tradicionalista. No que la tradición sea mala, pero Dios sabe lo que hace. Y entonces aquí tenemos a Efraín y Manasés recibiendo la bendición patriarcal. Ahora mire la reacción de José, versículo 17. Al ver José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, se sintió disgustado. Porque por años él venía pensando que su primogénito era Manasés y lo veía como el hijo mayor. Pero ahora le sale Jacob con que no, con que va a bendecir a Efraín. Y entonces, ¿qué hace José? Tomó la mano de su padre en medio de la oración y se la cambió a la cabeza de Efraín, de la cabeza de Efraín a la de Manasés. Y dijo José a su padre: así no, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza.
Interrumpió la oración para corregir eso, ¿no? De veras él quería bendecir a Manasés, pero no le resultó así. El versículo 15. Bueno, el versículo 19. Jacob le responde en el versículo 19. Vamos a ver qué dice el 19. 48, 19. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. O sea, tranquilo, él va a ser bendecido, pero este es el que Dios quiere bendecir. Interesante eso. Por eso entonces le fue una bendición controlada, porque Jacob mantuvo el control. Pero esa también fue una bendición espiritual. Vamos al versículo 15 y 16. Y bendijo a José. Se supone que va a bendecir a Efraín y Manasés, o con las manos así, ¿verdad? Eso es lo que está haciendo. Pero la bendición comienza bendiciendo al papá de los dos. Y bendijo a José y dijo, y ahí está la bendición para Efraín y Manasés. ¿Por qué está bendiciendo al papá primero? ¿Saben por qué? Porque mientras más bendecido sea el padre, más bendecido el hijo. ¿Sí me entienden? La mejor manera de bendecir a una persona es comenzando por bendecir a su padre y a su madre. Porque papá y mamá son los canales a través de los cuales Dios nos bendice. ¿Me están oyendo los jóvenes? Que a veces nos rebelamos contra papá y mamá. Pero Dios nos bendice a través de papá y mamá. Y padres, esto quiere decir que usted es de mucha influencia en sus hijos. Yo nunca me imaginé que fuera de tanta influencia. Pero lo es uno. Y es bueno saberlo con anticipación, que papá y mamá son de mucha influencia para los hijos. Y recuerde, usted es el canal por el cual Dios va a bendecir a sus hijos. ¿Está claro eso? Por eso entonces, Jacob, de 147 años, con mucha experiencia en los caminos del Señor, comienza a bendecir a Efraín y a Manasés con las manos así, a su manera, a su estilo, pero bendijo a José y dijo: el Dios delante de quien anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta el día de hoy, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos muchachos. Pero comienza bendiciendo a José. Y viva en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y crezcan para ser multitud en medio de la tierra. Entonces, esta es una bendición espiritual. ¿Por qué una bendición espiritual? Porque está centralizada en Dios. Fíjese bien cómo se repite la palabra Dios. El Dios delante de quien anduvieron mis padres. El Dios que ha sido mi pastor. El ángel que me ha rescatado. Es centralizada en Dios. Por eso es una bendición espiritual. Dios es espíritu. Y entonces esta es una bendición completamente espiritual. Es una bendición completamente espiritual porque no está pidiendo nada material. Aquí no está pidiendo tierras ni que sean ricos, nada de eso. Todo está enfocado en lo espiritual. Le está dando prioridad a la parte espiritual de sus vidas. Entonces, esa bendición se va a originar en Dios. ¿Pero cuál Dios? Porque en ese tiempo todas las naciones tenían varios dioses, varias divinidades. Habían dioses egipcios, dioses griegos, dioses persas, caldeos, babilonios, y esos dioses eran territoriales en la mente de ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si usted era egipcio,
Buscaba la protección de los dioses egipcios, pero si te ibas para otra nación, una vez que salieras de tu país, encomiéndate a los dioses de ese territorio, porque son distintos. Pero Jacob, que es el que está orando, no está hablando de ese tipo de dioses que son territoriales. Está hablando del Dios de cielo y tierra, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios que creó los cielos y la tierra. Por eso es una bendición espiritual. Y lo que yo veo aquí es que este Jacob tiene una tremenda visión espiritual. Él estaba medio ciego. A los 147 años él ya estaba que no veía muy bien, pero espiritualmente tenía una tremenda proyección. Y hay una frase ahí que me llama la atención. Dice que el Dios que ha sido mi pastor. Casi siempre que nosotros pensamos de Dios como pastor, nos vamos al Salmo 23 y decimos, David fue pastor y por eso sabía cómo Dios lo cuidaba a él como pastor. Pero mire, aquí tenemos a Jacob que también fue pastor y no escribió un salmo como David, pero conocía bien y sabía lo que estaba diciendo cuando él dice, el Dios que ha sido mi pastor. Bien, ¿qué más tiene esta bendición de interesante? Fue una bendición desigual. Ahora sí vamos al capítulo 48, verso 19. Mas su padre rehusó. Aquí volvemos a la situación cuando José le quiere cambiar las manos, se las quiere poner de diferente manera. Entonces dice, mas su padre rehusó y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. Sin embargo, su hermano menor será más grande que él. Nosotros siempre hablamos de igualdad, ¿cierto? Pero entre los patriarcas, ellos bendecían a sus hijos de manera desigual. No practicaban la igualdad. Y Dios tampoco está practicando la igualdad. Porque en el caso de Ismael e Isaac, escogió a Isaac, siendo Ismael el primogénito. En el caso de Esaú y Jacob, siendo Esaú el primogénito, Dios escoge a Jacob. No los trata por igual. Nosotros pensamos mucho de igualdad. Si usted le va a dejar la herencia a sus hijos, por igual. Nosotros tenemos una casa y unos carros ahí, viejos. Pues ahí el testamento dice que cuando muramos, miti, ¿no? Por igual. Y me imagino que usted va a hacer lo mismo, ¿no? Por igual. Porque nosotros hemos sido influenciados a pensar así. El comunismo tiene la igualdad como su caballito de batalla, ¿no? Y entonces nos dice que hay que ser igual, que hay que repartir todo igual, que hay que quitarle al rico para darle al pobre. Y habla mucho de igualdad. Cuando yo oí esa idea, yo tenía como 14 o 15 años y fui a una reunión de los comunistas. Yo andaba buscando por ahí qué hacer, ¿no? De joven uno es así. Y ahí oí que la igualdad me pareció perfecto, justo, qué bonito, todos iguales. Pero en la práctica la vida no es así. Somos desiguales. ¿Cómo nos creó Dios? Diferentes, no somos iguales. Pero nosotros como que nos parece que eso es lo justo. Y hay veces que por una manera de tratarnos de hacer iguales es por las taxas, ¿no? Quitarle más a unos para darle más a otros y repartir. Estamos buscando como una igualdad. Eso nos parece justo, ¿verdad? Pero mire, los patriarcas no eran así y Dios como que no nos trata así tampoco. Lo que Dios nos ve a nosotros más bien es como con una igualdad en diversidad. ¿Igualdad por qué? Porque hace salir el sol sobre justos e injustos. Hace llover sobre buenos y malos. Todos vamos a morir. Eso es igualdad.
Hay un solo plan de salvación para toda la humanidad. Eso es igualdad. Pero nos creó diferentes. No somos iguales. Hay muchos ejemplos de eso. Demasiados ejemplos. Pensemos en unos gemelos, ¿no? Una pareja tiene dos gemelos, criados por los mismos padres. Van a la misma escuela, pero se enamoran de diferente mujer. Porque no vamos a querer que se enamoren de la misma, ¿no? Se enamoran de diferente mujer. Y si usted va a ir después de años, cuando ya son adultos, va a la cuenta bancaria, uno va a tener más que el otro. Entonces, ¿qué le vamos a quitar al que tiene más para que le dé al que tiene menos? Eso no es así. En el deporte, pongamos dos ciclistas. Tienen la misma bicicleta, de la misma marca, el mismo precio, el mismo entrenador. Están en el mismo equipo, tienen la misma dieta y a la hora de la carrera el uno llega primero que el otro. Porque no somos iguales. No somos. Pensemos de nosotros mismos. Vamos a suponer que al llegar aquí alguien dice, qué bueno que llegaste a la iglesia, te doy $1.000.000. Entonces todos tenemos $1.000.000. Hasta el que llegó tarde le dieron su $1.000.000. ¿Ustedes creen que a la hora de recoger la ofrenda todos van a poner la misma cantidad? No. ¿Y dentro de un año usted cree que todos tendremos 1.000.000? No. Unos tendrán 2 o 1.5 millones. Otros habrán desaparecido de acá, quién sabe para dónde se habrán ido. Otros se habrán vuelto locos con ese dinero. Y es posible que algunos tengan hasta deudas, porque se enloquecen con el dinero. Hay gente que se ha ganado la lotería y 2, 3 años después están en la ruina y demandados. Y con la familia destruida. Somos diferentes. Dios entonces no nos trata por igual, nos creó con diferencias. Y eso es bueno porque nos hace interdependientes. Si todos fuéramos iguales, pues imagínense. Pero como somos distintos, entonces el uno contribuye de una manera, el otro contribuye de otra manera, el otro de su manera, el otro dice no cuenten conmigo, porque somos diferentes y no se le puede obligar. Y eso nos hace interdependientes. Así es la vida, ¿no? Así es la vida. Hemos visto aquí entonces que los patriarcas bendecían a sus hijos. Y decimos, qué bueno que mi padre me bendijera a mí de la misma manera. Eso estaría bien, ¿no? Esa es una bonita lección. Pero mire, si usted no tiene papá, o su papá no ora por usted, no se preocupe. Dios ya lo bendijo. Vamos a mirar Efesios 1, 2 y 3 creo que dice. Mire lo que dice acá. Los patriarcas bendecían a sus hijos antes de morir. Pero mire cómo nos bendice Dios a nosotros. Antes de crearnos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Entonces ya Dios te tiene bendecido, nos tiene bendecidos. Lo que a nosotros nos toca es como actualizar y aterrizar esas bendiciones, pero son muchas. Entonces, usted es muy importante, ya está bendecido. No tiene que estar pidiendo que lo bendigan o que oren por usted. Si alguien quiere orar por usted, está bien. Gloria a Dios. Es más, la Biblia nos manda que oremos los unos por los otros. Pero ya Dios te ha bendecido de una manera tremenda. Vamos a mirarlo de una forma más gráfica. En la eternidad, en los lugares celestiales,
Dios nos bendijo. ¿Y cómo Dios aterriza esas bendiciones? Un día llamó a Abraham, el patriarca Abraham, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, de tu familia, déjala y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación y serás de bendición a todas las naciones. Y Abraham le hizo caso. Entonces tuvo a Isaac. Dios le reconfirmó esa promesa a Isaac. Isaac tuvo Esaú y Jacob, pero Dios le reconfirmó esa promesa a Jacob de que sería bendición a todas las naciones, hasta que hubo un pueblo, y Dios hizo un pacto con ese pueblo, el pueblo de Israel, para que fuera de bendición a todas las naciones. Y de ese pueblo no solamente recibimos la Biblia, sino que de ese pueblo viene Cristo. Y Cristo es de bendición a todas las naciones. Donde el Evangelio de Cristo ha llegado, ha mejorado la condición de la mujer, la condición de los niños, la educación, la economía. Todo ha prosperado. Cuando el Evangelio echa raíces y van pasando los años, el pueblo se mejora. Pero no solamente hablando de todo esto material, porque estas bendiciones también son espirituales. Y nosotros formamos parte de las naciones. Y entonces ahí nosotros podemos entender versículos como Romanos 8:28, que es muy conocido. Romanos 8:28 dice, sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nos llama a través de la historia, a través de todo eso que pasó con el pueblo judío, y en Cristo nos llama. ¿Cómo sabe usted que usted es llamado? ¿Sabe por qué? Porque ha tenido el privilegio de escuchar el Evangelio. El Evangelio es el llamado. Si usted ha escuchado el Evangelio, usted es llamado. Entonces este versículo aplica. Sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué puede decir uno ante esto? Eso se preguntó el apóstol Pablo. Y entonces cuando él dice, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, no? Pero mire, recuerde, todo esto se recibe a través de Cristo, no fuera de Cristo. Si usted no está en Cristo, no cuente con estas bendiciones, porque se reciben a través del Señor Jesucristo. Pónganse de pies. Padre Celestial, tu intención desde el principio, desde la eternidad, ha sido bendecirnos y beneficiarnos. Y aunque nos hemos alejado, nos hemos escondido y hemos huido de ti, nos sigues buscando con la intención de bendecirnos. Por eso la palabra gracias se queda corta para referirnos y agradecerte tantas bendiciones. Voy a pedirle que siga orando. Dígale a Dios lo que usted sienta. Dígale a Dios o al Señor lo que usted necesita. Hable de esas bendiciones que usted ni se las puede imaginar, cuáles, ni cuántas, ni qué significan. Pero ahí están. Reclámelas para usted. Y si usted ha estado alejándose de Dios, se ha alejado de Dios, ha huido de Dios y se ha escondido de Dios, pues necesita arrepentirse. Dios nuestro no es nuestro enemigo. Dios es nuestro amigo. Y Él va detrás de nosotros, buscando que nos reconciliemos con Él.
Y esa reconciliación con Dios pues requiere simplemente dos cosas: arrepentimiento y fe. Arrepiéntase de alejarse de Dios. Arrepiéntase de huir de Dios. Arrepiéntase de esconderse de Dios. Y vuélvase a Él a través de su fe y su confianza en Cristo Jesús. Recuerde que fuera de Cristo no hay esa bendición, ni esas bendiciones. Todas vienen a través de Cristo Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, y ese nombre es Jesucristo. Y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, si usted no está en Cristo o quiere asegurarse, dígale: Señor Jesucristo, me arrepiento de huir y de esconderme y alejarme de ti. En este momento te rindo toda mi vida y te pido perdón por esconderme, por alejarme y por huir de ti. Te pido que le des a mi vida un nuevo rumbo y que me guíes en el resto de vida que tengo. Amén.